Bienvenidos al podcast Cristianismo Historia. Continuamos con la serie de episodios sobre la cruz de Cristo. Hoy domingo recordamos la resurrección de Jesucristo. Para transformar la tradición en reflexión te traemos varios audiolecturas de sermones seleccionados sobre la resurrección o la excelencia de Jesucristo. En esta ocasión te traemos la segunda parte de La cruz de Cristo de A.B. Simpson. Deseamos que sea para tu gozo. Parte 2 de La cruz de Cristo de A.B. Simpson. 7. Voces de la resurrección. Según la operación del poder de su fuerza, que operó en Cristo resucitándole de entre los muertos, EF 1, 19-20. El primer mensaje de la resurrección es que Cristo es el Hijo de Dios y el cristianismo es divino. Fue declarado Hijo de Dios con poder, por la resurrección de entre los muertos. La única prueba que siempre ofreció como prueba de sus elevadas afirmaciones fue que debía morir y resucitar. Su señal era la señal del profeta Jonás, o como lo expresó en otra ocasión en otra figura: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. También comprendieron sus enemigos este desafío que tomaron todas las precauciones para vigilar su tumba e impedir cualquier posible estratagema por parte de sus discípulos para robarlo. Había una amplia guardia, una gran piedra en la boca de la tumba con el sello de Roma sobre ella, que era traición para cualquier hombre romper. Pero a pesar de todo, aquella mañana de Pascua el sepulcro estaba vacío. La piedra había sido removida y el Señor de la vida estaba de nuevo entre sus discípulos. Y después de su pasión, por muchas pruebas infalibles, fue visto de ellos. Durante 40 días repitió las pruebas de su resurrección en diversas ocasiones y ante diferentes testigos, hasta que incluso Tomás, el más incrédulo de todos, se vio obligado a confesar: Señor mío y Dios mío. Aún más tarde Saulo de Tarso, el acérrimo enemigo del cristianismo, contempló en una visión la forma real de Cristo resucitado, y añadió su testimonio y el testimonio de su vida de sacrificio y sufrimiento a los testigos de la resurrección. Tan completa es la prueba de este acontecimiento trascendente que hemos visto a un abogado dotado completamente, convencido después de una vida de escepticismo, simplemente siguiendo la línea de evidencia que Horace Bushnell ha expuesto en su volumen, La naturaleza y lo sobrenatural. Y este caballero ha admitido después francamente que la prueba de la resurrección de Cristo, según las reglas ordinarias de la evidencia, es suficiente para llevar la convicción a cualquier juez o jurado imparcial. Queridos amigos, si alguna vez han estado preocupados, o si tienen amigos que están preocupados con cuestionamientos escépticos acerca de la Biblia y el cristianismo, dejen todos los demás temas, abandonen las preguntas de Moisés, Isaías y Jonás, y resuelvan todo el asunto en esta pregunta suprema: ¿murió realmente Jesús de Nazaret? ¿Y resucitó realmente? Y si eres justo y sincero, te verás obligado a concluir, o a convencer a tu amigo que duda, que estas son en verdad pruebas infalibles, y que todo el tejido del cristianismo descansa sobre un fundamento supremo, una roca de edades. Porque si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Y vana también vuestra fe. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, hecho primicias de los que durmieron. 1 Theo 3 y 14, 20. La segunda voz de la resurrección es que el sacrificio del Calvario es aceptado. La expiación es completa y la gran redención está consumada. Aquel gran sufriente descendió a la tumba prisionero de la ley que el hombre había quebrantado, cargando con la pena de toda la culpa de la raza humana. Si hubiera permanecido inmóvil en la tumba, habría sido evidente que la deuda no había sido saldada y que el precio no había sido suficiente, que se había hundido bajo su esfuerzo heroico pero inútil y que había intentado en vano salvar a nuestra raza arruinada. Pero cuando lo vemos salir en la mañana de la resurrección, con la aprobación de su Padre, la presencia de los ángeles de gloria y los presagios de la naturaleza en el terremoto desgarrador y las tumbas que se abren a su alrededor, y después ascender con poder sobrenatural a la diestra de Dios y hacer descender el Espíritu Santo como sello de su completa aceptación y la nuestra, sabemos que su gran tarea ha sido completada, que ha terminado la transgresión y puesto fin al pecado, y que la gran redención está completa. Y el poder de Satanás ha sido derrocado. Cuando el sumo sacerdote de antaño, en el gran día de la expiación, pasaba detrás de las cortinas del tabernáculo para cargar con los pecados del pueblo y reconciliarse con la sangre y el incienso en el lugar santísimo, el pueblo de afuera, en solemne suspenso, esperaba el tintineo de las campanillas que colgaban de los faldones de sus vestiduras sacerdotales, para tener la seguridad de que los relámpagos del juicio divino no lo habían abatido por sus pecados,
sino que su ofrenda era aceptada y su culpa estaba cubierta por la sangre rociada. Y cuando por fin salió a través de las cortinas de separación y levantó las manos para pronunciar la bendición levítica sobre sus cabezas, lanzaron un gran grito y se postraron sobre sus rostros, porque sabían que su ofrenda era aceptada, que su expiación era suficiente, y que durante un año más la presencia de Jehová los guiaría. Y la luz de su rostro continuaría reposando sobre ellos. Es en alusión directa a este tipo que el apóstol dijo: Dios, habiendo levantado a su Hijo Jesús, le envió para bendeciros, apartando a cada uno de vosotros de sus iniquidades. El mismo pensamiento subyace en el desafío triunfante de Pablo: ¿quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún, el que resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El tercer mensaje es que la resurrección de Jesucristo nos asegura nuestra justificación. Él fue entregado por nuestras ofensas y resucitó para nuestra justificación. La salvación de Jesucristo no es un mero perdón repartido a un criminal, no una libertad condicional ofrecida mientras nos mantengamos en nuestra buena conducta, sino que es una justificación completa. Un decreto divino de justicia que nos pone en la misma posición que si nosotros mismos hubiéramos sido ya ejecutados por nuestros crímenes y pecados, y traídos de nuevo de entre los muertos para vivir una segunda vida libre de toda responsabilidad por nuestras transgresiones anteriores tan claramente como si hubiéramos dejado de ser la personalidad anterior. Esta es la fuerza de la contundente afirmación del apóstol en la epístola a los Romanos: el que está muerto está libre del pecado. Y el margen es aún más fuerte: está justificado del pecado. El segundo Adán colgó del Calvario aquel día con todos sus hijos espirituales encarnados en su propio armazón sufriente. Y su muerte fue la muerte de ellos y su resurrección fue también la de ellos. Todo lo que necesitamos, por tanto, es ser identificados con Él en esa muerte y resurrección. ¿Cómo podemos lograrlo? Debemos penetrar de algún modo en los secretos de los cielos y ver si sus nombres están escritos en su libro de la vida y si pertenecemos a esa misteriosa simiente que comparte la muerte y la resurrección y la justicia del segundo Adán. No, tan maravillosa es la oferta gratuita y universal del Evangelio que cada uno de nosotros puede determinar por sí mismo su identificación con Cristo. Así como Ruth, cuando supo que tenía un derecho legal a la gran ley del levirato que le daba un derecho sobre su pariente redentor, modestamente, pero con valentía, se presentó a sus pies e insistió en ese derecho hasta que fue reconocido y honrado. Así cada uno de nosotros puede escribir su propio nombre en el libro de la vida y decir: cuando Jesús resucitó a la vida divina, yo también estaba allí. Su vida de resurrección es la mía. Y como los sarmientos y la vid, su plenitud puedo compartir. Cuarto, la resurrección de Jesucristo es la causa eficiente de nuestra santificación. No puedo expresar mejor esta gran verdad que citando los siguientes párrafos de un antiguo y poco conocido volumen que es digno de permanente y amplia circulación: El misterio evangélico de la santificación, de Marsal. El fin de la encarnación, muerte y resurrección de Cristo fue preparar y formar para nosotros una naturaleza y un marco santos en Él mismo, que nos serían comunicados por la unión y comunión con Él, y no capacitarnos para producir en nosotros mismos el primer original de tal naturaleza santa por nuestros propios esfuerzos. 1:1. Por su encarnación fue creado un hombre en una nueva estructura santa. Después de que la santidad de la estructura del primer Adán había sido desfigurada y abolida por la primera transgresión, y esta nueva estructura era mucho más excelente de lo que era la del primer Adán. Porque el hombre estaba realmente unido a Dios por una unión estrecha e inseparable de la naturaleza divina y humana en una sola persona, Cristo, de modo que estas naturalezas tenían comunión la una con la otra en sus acciones, y Cristo podía actuar en su naturaleza humana con el poder propio de la naturaleza divina, en la que era un solo Dios con el Padre. ¿Por qué fue que Cristo estableció la naturaleza caída del hombre en una naturaleza tan maravillosa de santidad al llevarla a vivir y actuar por la comunión con Dios viviendo y actuando en ella? Un gran fin era comunicar esta excelente estructura a su simiente que, por su espíritu, nacería de él y estaría en él como el postrer Adán, el espíritu vivificador, para que, así como hemos llevado la imagen de lo terrenal, llevemos la imagen de lo celestial. 1 Theo 3:45, 49, en santidad aquí y en gloria en el más allá. Así nació Emmanuel, Dios con nosotros, porque la plenitud de la deidad con toda santidad habitó primero en él corporalmente, aun en su naturaleza humana,
para que nosotros fuésemos llenos de esa plenitud en él. Mt 1 y 23. Colonia 2, 9, 10. Así pues, descendió del cielo como pan vivo, para que, como él vive por el Padre, así también los que le comen vivan por él. JN 6 y 51, 57, por la misma vida de Dios en ellos que primero estuvo en él. 12 Por su muerte se liberó de la culpa de nuestros pecados que se le imputaban, y de toda aquella inocente debilidad de la naturaleza humana que había soportado durante un tiempo por nosotros. Y, al liberarse a sí mismo, preparó para nosotros una liberación de toda nuestra condición de naturaleza, que es a la vez débil como él lo era, y también contaminada con nuestra culpa y corrupción pecaminosa. Así, el estado corrupto de la naturaleza, que en las Escrituras se llama el viejo hombre, fue crucificado junto con Cristo, para que el cuerpo del pecado fuera destruido. Y es destruido en nosotros, no por ninguna herida que nosotros mismos podamos darle, sino por nuestra participación de esa libertad de él, y muerte a él, que ya ha sido obrada para nosotros por la muerte de Cristo, como se significa por nuestro bautismo, en el que somos sepultados en Cristo. Por la aplicación de su muerte a nosotros, Rom 6, 2,3,4,10,11. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y por el pecado, en sacrificio por el pecado, como en el margen, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ro 8, 3,4. Obsérvense bien estas escrituras, y evidenciarán suficientemente que Cristo murió, no para que pudiéramos formar una naturaleza santa en nosotros mismos, sino para que recibiéramos una ya preparada y formada en Cristo para nosotros, por la unión y comunión con Él. 13 Por su resurrección tomó posesión de la vida espiritual para nosotros, como ahora plenamente procurada para nosotros, y hecha para ser nuestro derecho y propiedad por el mérito de su muerte, y por lo tanto se dice que somos vivificados juntamente con Cristo. Su resurrección fue nuestra resurrección a la vida de santidad, como la caída de Adán fue nuestra caída en la muerte espiritual. Y nosotros mismos no somos los primeros hacedores y formadores de nuestra nueva naturaleza santa, como tampoco lo somos de nuestra corrupción original, sino que ambas son formadas listas para que participemos de ellas. Y por la unión con Cristo, participamos de esa vida espiritual de la que Él tomó posesión por nosotros en su resurrección, y de ese modo somos capacitados para producir los frutos de ella, como lo muestra la Escritura por la semejanza de una unión matrimonial. Romanos 7, 4. Estamos casados en aquel que resucitó de entre los muertos, para que llevemos fruto para Dios. El quinto mensaje es que la resurrección de Jesucristo es la fuente de esa vida física superior que la fe puede reclamar en la experiencia de la curación divina. Aunque esta bendita experiencia se basa en la muerte de Cristo, está mucho más estrechamente relacionada con su vida resucitada. El hombre que resucitó en la mañana de Pascua era un hombre físico. El cuerpo que Tomás tocó era un organismo material rebosante de vida y energía, no solo suficiente para él mismo, sino para todos los que lo tocan y viven en contacto vital con él. Él nos pertenece como nuestra cabeza viviente, y así como él vivió de su Padre, así nosotros podemos vivir de él. Refiriéndose a su propia vida física en un momento de crisis, el apóstol Pablo dice: no debemos confiar en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y otra vez dice: también la vida de Jesús se manifiesta en nuestro cuerpo. Y aún más, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Este es, en verdad, un misterio sagrado que pocos parecen comprender o darse cuenta, pero que es la verdadera fuente y manantial de energía física, salud y fuerza para aquellos que se han atrevido a reclamar toda la plenitud de esta redención completa. Es un secreto a voces que todos pueden compartir, pero al que solo podemos llegar por la gran ley de la adecuación de las cosas, y acercándonos tanto al Maestro que podamos decir con el amado apóstol aquello que hemos oído, que hemos visto con nuestros ojos, que hemos contemplado y que nuestras manos han palpado, del Verbo de vida, porque la vida se manifestó, y nosotros la hemos visto, y damos testimonio. Y os mostramos aquella vida eterna, que estaba con el Padre y se nos manifestó. 1 Juan 1, 1, 2. La sexta voz es que la resurrección de Cristo Jesús es el tipo y la garantía de nuestra resurrección. Nos resulta imposible explicar o comprender la diferencia fisiológica entre el cuerpo resucitado de nuestro Señor y aquel armazón mortal que fue clavado en la cruz del Calvario 3 días antes. Que era el mismo cuerpo sustancialmente las Escrituras no han dejado ninguna duda, pero que había infinitas diferencias es también tan claro.
Había sido refinado y glorificado de alguna manera inefable más allá de todo lo que incluso la ciencia más avanzada nos ha enseñado de las posibilidades de la materia. Podía salir de la tumba, atravesando la gran piedra que cerraba el sepulcro antes de que la piedra fuera removida. Pudo elevarse sin esfuerzo y por la pura fuerza de voluntad de la tierra al cielo a pesar de las leyes de la gravitación. Podía atravesar puertas cerradas y hacerse visible e invisible a voluntad. Los descubrimientos de la ciencia en relación con el radio han ilustrado algo que se aproxima ligeramente a estas formas superiores de la materia. En un tiempo se consideraba que el átomo era la partícula más pequeña de la materia, y un átomo es tan pequeño que 300 millones de ellos podrían estar uno al lado del otro y formar una fila de menos de 1 metro de largo. Pero el radio ha abierto el camino para el descubrimiento de que un átomo contiene partículas más pequeñas, conocidas como electrones, y que éstas son intensamente activas y están siempre moviéndose unas alrededor de otras como los planetas, alrededor del Sol, y emitiendo a veces una rápida radiación hacia el espacio a la tremenda velocidad de 100.000 millas por segundo. Y sin embargo, en su forma primitiva, el radio no es más que una mezcla de brea o uranio, una masa de materia marrón opaca que apenas se distingue del polvo del suelo. Si pensáis en la forma inferior, y luego en la superior, tan poderosa en su energía material que un destello de luz de ella podría dar la vuelta al globo 4 veces en un segundo, y unas pocas onzas de ella serían suficientes para aniquilar completamente por explosión la ciudad más grande del mundo en un momento de tiempo. ¿Tendréis alguna idea de las posibilidades de la materia? Aplicad todo esto a estos cuerpos de arcilla que ahora llevamos con nosotros, con sus cargas de enfermedades y sus grilletes de dolencias, y luego pensad en el momento en que, transfigurados, glorificados y conformados al cuerpo de su gloria, alcanzaremos nuestro espléndido y eterno destino. Brillaremos como el sol, y compartiremos la omnipotencia de aquel que creó el universo, y que nos dice que, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Estas son las perspectivas y esperanzas que la resurrección de Jesucristo ha garantizado. No solo eso, sino que esa resurrección ha establecido un precedente para todo el universo de Dios, y antes de que el gran plan se haya cumplido, la marca de la cruz y la gloria de la resurrección se estamparán en toda la creación, porque viene el día en que el que está sentado en el trono dirá: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y la tierra y el cielo tendrán su bautismo de muerte y resurrección. Un séptimo mensaje es que la resurrección de Cristo, como coronación de su gloria, nos devuelve a Cristo mismo. Por un breve momento de eclipse el sol de justicia se apagó en la oscuridad de la tumba, pero con la mañana de Pascua vino un amanecer que nunca más declinará. Esa mañana gloriosa nos devolvió a Jesús crucificado como nuestro amigo vivo y eterno, para estar con nosotros en un sentido y en una plenitud que no hubiera sido posible si hubiera seguido viviendo, como el Cristo de Galilea. Entonces su presencia se limitaba a un solo lugar y a un pequeño grupo de amigos. Ahora nos dice sin restricción ni limitación: yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Su resurrección fue el peldaño de su ascensión y de su sumo sacerdocio ante el trono, donde vive siempre para interceder por nosotros, y conduce a la mayor gloria de su segunda como Rey de Reyes y Señor de todos los siglos. Finalmente, la resurrección de Cristo estableció un precedente para las cosas más altas que la fe y la oración pueden reclamar. Nuestro texto da esta medida poderosa donde el apóstol ruega que sus ojos puedan ser iluminados para conocer la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza poderosa, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Después de la resurrección, nada es demasiado difícil para Dios. Después de rodar la piedra, ninguna barrera se interpondrá en tu camino. Después de la victoria del conquistador de la muerte, ningún enemigo tiene por qué amedrentarte. Oh, pidamos y creamos y esperemos de acuerdo al poderoso poder que Él obró en Cristo cuando lo levantó de los muertos. Y ahora, en conclusión, hay varias palabras grandes y poderosas que parecen destacarse en letras elevadas sobre el portal de la mañana de Pascua. La primera es vida. Es la voz de la primavera, es la voz de la resurrección. Es la palabra clave de nuestra gran salvación: vida. ¿Hemos recibido el poderoso don de Dios, la vida eterna? Otra frase es vida que brota, esa vida que se da a la hermosa estación de la primavera, esa vida que hace que la vida cristiana no sea un esfuerzo por un impulso, no un estanque estancado sino un glorioso pozo artesiano. Otra es la plenitud de vida. A nuestro alrededor en la naturaleza están esparcidos en profusión los dones pródigos y redundantes de la primavera. Oh,
démonos cuenta de que aquel que dio al sol su luz, a los árboles su follaje, y al paisaje su miríada de bellezas que ningún ojo humano podrá jamás trazar plenamente, es capaz de hacer mucho más por los hijos de su gracia. Entremos en la plenitud de su resurrección. Otra frase es novedad de vida. Rejuvenecimiento, lo llaman los científicos. Y eso es lo que necesitamos en nuestra experiencia espiritual, la frescura que nos hará como la vara de Aarón, siempre brotando, floreciendo y dando fruto abundante. Otra es la alegría, el gozo. Es sobre todo el espíritu de la primavera. Este es sobre todo el espíritu de la primavera. Este es el espíritu de la mañana de resurrección. Salve, es el mensaje del resucitado. No temáis, es su palabra tranquilizadora. Oh, emulemos los cantos de los pájaros, el sol del cielo, las flores de la primavera, los rostros resplandecientes de los ángeles que vinieron a anunciar la resurrección. Otra es la victoria. Ese triunfo asegura todas las demás victorias, y nos invita a salir con el grito, gracias sean dadas a Dios, que siempre nos hace triunfar en Cristo. No olvidemos otra palabra. La primavera es la estación de la siembra, y la resurrección nos llama a la verdadera primavera de una vida fructífera y desinteresada. Sembremos junto a todas las aguas. Plantemos bendiciones y las bendiciones brotarán. Así crecerá la verdad y la verdad. No olvidemos nunca lo maravilloso que es. 8. Buscando a los vivos entre los muertos. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Lucas 24, 5. Un Cristo muerto. Estas mujeres buscaban a un Cristo muerto y, por supuesto, no pudieron encontrarlo, pues estaba vivo. ¿Cuántas veces desde entonces han buscado los hombres a Cristo donde no se le podía encontrar? Qué triste es la larga vigilia de los hijos e hijas de Israel por el Mesías que no viene y nunca vendrá mientras lo buscan. Algún día lo contemplarán como el viviente y llorarán y se maravillarán porque durante tanto tiempo lo buscaron vanamente en un falso ideal entre las esperanzas muertas de sus ambiciones nacionales terrenales. Así también la superstición romana pinta al Cristo con todos los horribles y espantosos acompañamientos de la corona de espinas, la pálida frente de la muerte y las ceras de la tumba. No existe tal Cristo, no está aquí, sino que ha resucitado. El crucifijo no es el verdadero símbolo de la redención. Esa es la cruz con el Cristo sufriente sobre ella, eso es pasado y se ha ido para siempre. El verdadero símbolo del cristianismo es la cruz que brilla en el halo de la gloria del más allá y la corona de lo alto. Thorvaldsen, el gran escultor noruego, ha esculpido en mármol un grupo conocido como la cruz y la vid, en el que los contornos de la cruz están cubiertos y casi perdidos en el frondoso follaje y los racimos colgantes de una espléndida vid que crece desde el pie de la cruz. La vid representa a Cristo vivo y los frutos de su resurrección y vida, borrando casi la figura de la cruz de cuyas raíces brotan todas estas bendiciones. Para muchos cristianos, Jesús no es más que un Cristo muerto, al menos, un Cristo histórico, pero no una realidad viva y presente. El significado de la Pascua es que Jesús está vivo y es la cabeza viviente del cristianismo y el amigo personal e íntimo de todo verdadero discípulo, a quien se revela como su vida interior y la fuente de toda su fuerza y victoria. Querido lector, ¿le conoces como el viviente? Si no es así, la Pascua viene a ti en vano con el triste grito de María: se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Observarás en el relato de la marcha a Emaús que Jesucristo no fue reconocido por los dos discípulos hasta que le recibieron en su casa y se sentaron a comer y beber con él. Fue entonces cuando se les manifestó y le conocieron, y desapareció de su vista. Mientras simplemente caminaba con ellos por el camino, no lo conocían, pero cuando lo llevaron a la intimidad de su corazón y de su hogar, entonces se les reveló como el viviente que había muerto en la cruz y había resucitado de entre los muertos. Y así, cuando abras la puerta de tu corazón y lo tomes como tu huésped y como tu vida, tú también lo conocerás. La época suprema de toda vida cristiana habrá llegado en tu experiencia. La gran transición de lo terrenal a lo celestial, de lo humano a lo divino. De las luchas y fracasos de la fuerza finita del hombre a las posibilidades infinitas de lo mejor de Dios. Un cristianismo muerto. La pregunta de nuestro texto puede dirigirse a quienes siguen un cristianismo muerto, pues un Cristo muerto trae un cristianismo muerto. El sueño de Coleridge del antiguo marinero, en el que un barco fantasma flota sobre el océano silencioso con un hombre muerto al timón. Un hombre muerto en el puente y hombres muertos de pie en sus puestos como congelados por un aliento fatal en hielo o mármol.
Es una imagen demasiado real de muchas iglesias con un hombre muerto en el púlpito y hombres muertos en los bancos. Y todo el ritual de un funeral solemne. Las tareas, los ayunos, las penitencias y los ritos ceremoniales que constituyen la religión de muchas personas no son más que las vestiduras de los muertos, las ropas de tumba que el Maestro tiró aquella mañana cuando resucitó. Esto no es cristianismo. La verdadera religión de Jesús se viste con ropas de amor, libertad y alegría, y sale a vivir para los demás y a bendecir al mundo. Es notable que no se mencione la vestimenta del Señor después de su resurrección. Leemos acerca de la túnica sin costuras que dejó atrás cuando lo clavaron en la cruz, y del lino que lo envolvió en su sepultura y que encontraron, después de su resurrección, cuidadosamente doblado y guardado en la tumba. Pero no se dice nada acerca de sus vestiduras mientras se les aparecía una y otra vez. No es probablemente cierto que las vestiduras que llevaba formaban parte de su propia carne, una vestidura viva que crecía tan naturalmente como las flores de la primavera y los tintes del arco iris, nuestra de la vida glorificada que brotaba dentro de él. Estas serán sin duda las vestiduras que nuestros cuerpos de resurrección adoptarán como parte de nuestro propio organismo, la belleza y la gloria de nuestra vida interior, y, como las nubes iluminadas por el sol del cielo, cambiarán a cada momento con nuevos atractivos y esplendores. Así pues, el verdadero cristianismo no necesita vestirse con la capucha del monje y las vestiduras del coro y el elaborado ceremonial del ritualismo y el romanismo. Su vestido apropiado es la vestidura de la alabanza, el manto del amor y el cinturón del servicio cuando sale en la gloria de la vida de resurrección y el amor celestial para representar al Maestro en este mundo de pecado y dolor, y se yergue como la antigua visión de Salomón, brillante como la mañana, hermosa como la luna, clara como el sol, y terrible como un ejército con estandartes. Dios nos dé este verdadero adorno cristiano y vestiduras celestiales comparadas con las cuales nuestras modas pascuales no son más que trapos de inmundicia. Almas muertas. La pregunta de nuestro texto podría hacerse a aquellos que están buscando vida espiritual entre los huesos secos de nuestra naturaleza humana caída. O, vosotros que estáis tratando de mejoraros a vosotros mismos, de reformar vuestras vidas, de edificar vuestros caracteres y de cultivar los frutos y la gracia de una ética más elevada y de llamar a esta religión, ¿por qué buscáis lo vivo entre los muertos? La naturaleza humana está muerta y más allá del poder de la automejora. Dios simplemente ha provisto su entierro y su vida de resurrección a través de Cristo resucitado. Ese es el significado de este día de Pascua. La sentencia de muerte ha pasado sobre todos los mejores esfuerzos del hombre y la única esperanza de nuestra raza caída es el nuevo nacimiento y la vida de resurrección a través de Jesucristo. Es interesante rastrear a través de las Escrituras la verdad manifiesta de que la primera generación siempre ha sido un fracaso, y que es el segundo nacimiento el que triunfa y permanece. El primer Adán cayó, el segundo Adán alcanzó el destino de la humanidad. El primer Edén se perdió para siempre, pero los nuevos cielos y la nueva tierra traerán de vuelta el paraíso restaurado. El primer hijo de Eva la decepcionó cruelmente. El segundo nació y el tercero se convirtió en la semilla de la promesa. El viejo mundo se extinguió en el diluvio y el nuevo surgió bajo el arco iris en el monte Ararat como tipo de la gran resurrección que Cristo había de traer. El primogénito de Abraham, Ismael, tuvo que ser expulsado y en Isaac, su segundo hijo, fue llamada su descendencia. Esaú, el mayor, dio lugar a Jacob, el menor, David, el hijo menor de Jesé, fue exaltado sobre todos sus hermanos como ungido del Señor. En su viaje a la tierra de promisión, la primera generación de Israel fracasó, la segunda generación, formada por sus hijos pequeños, fue elegida para entrar, mientras que los huesos de sus padres quedaron enterrados en las arenas del desierto. Incluso la propia naturaleza nos enseña que debe producirse una transformación antes de que el gusano que se arrastra pueda salir de la crisálida y convertirse en una mariposa que se eleva, y la semilla tiene que morir y pudrirse en la tierra para que de su seno surja el nuevo germen que brotará y florecerá y llenará la tierra de frutos. El árbol que no tiene más que un nacimiento natural debe ser injertado y cortado y casado con una nueva rama, antes de que pueda dar el mejor fruto. Toda la naturaleza es una parábola de este misterio de misterios. Si nos fijamos en la vida de algunos de los personajes típicos de la Biblia, veremos que el mismo principio corre a través de ellos. Jacob tuvo que atravesar las estrechas puertas de su gran conflicto en Peniel para salir convertido en un hombre nuevo con un nombre nuevo, Israel, príncipe de Dios. Job tuvo que descubrir que toda su bondad natural era insuficiente,
y a la aguda luz de la revelación de Dios, clamar, me aborrezco a mí mismo, y me arrepiento en polvo y ceniza, antes de que le llegara una nueva vida, justicia y bendición. Isaías tuvo que verse a sí mismo totalmente impuro y luego recibir el carbón de fuego purificador que lo envió fortalecido para su gran ministerio profético. Simón Pedro tuvo que caer tan lejos que se rompió su propio cuello orgulloso en la caída y luego salió del naufragio y la vergüenza con una fuerza nueva y divina que le permitió morir al fin con la cabeza hacia abajo en la cruz de su Maestro. Pablo tuvo que descubrir que toda su justicia era como escoria y tuvo que revestirse solo de la justicia de Cristo, y hacer de esta su consigna: con Cristo estoy juntamente crucificado, más vivo, y no yo, más vive Cristo en mí. Este es el significado de la Pascua. ¿Has entrado en él y has salido con esa vida nacida de la muerte? Una humanidad muerta. La pregunta de nuestro texto podría hacerse a la gente que está enseñando en nuestros días la suficiencia de la cultura terrenal, la educación, el humanitarismo de las bellas artes para elevar a la raza a su verdadero plano y educarla fuera de su depravación y degeneración. El mundo no necesita comentario más triste sobre esta estupenda locura que los últimos mensajes del pobre Herbert Spencer al mundo antes de morir, hablando a los hombres de la mejor luz que le había llegado de las investigaciones de 80 años y luego, añadiendo que la perspectiva para él, cuando se enfrentaba a la gran crisis de la vida, era realmente oscura y deprimente. El mundo lo ha intentado muchas veces. La cultura nunca podrá hacer más por la humanidad de lo que hizo por el antiguo Egipto, Grecia y Babilonia o por la Italia moderna en el momento más brillante del arte. Pero, ¡ay! Estas fueron las horas más oscuras en los registros del crimen humano. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? La humanidad es como los huesos secos de la visión de Ezequiel, un cementerio moral, y nada puede levantarlo excepto el toque omnipotente de una resurrección divina. Un mundo sin vida. La pregunta de nuestro texto podría dirigirse a las personas que buscan la felicidad en este mundo condenado e intentan encontrar su verdadera vida entre las cenizas muertas del placer terrenal. Dios dice de tal persona: se alimenta de cenizas. Las cenizas son solo los restos de materia orgánica que ha sido consumida y la sustancia quemada nuestra de ella. El mundo no tiene nada que darte sino cenizas. El corazón del mundo se ha apagado desde que Dios se ha apagado, y la justicia se ha perdido. ¿Hará el amor de la tierra un cielo? Lee los registros de divorcios modernos. ¿Durará para siempre la fama? Mira el vuelco de todas las mesas de la ambición humana. ¿Es la riqueza un antídoto para todos los males humanos? Mirad la historia de las fortunas colosales de nuestros días y la decepción, la opresión, las innumerables calamidades que les siguen. La historia no solo se ha contado, sino que se ha vivido 10.000 veces, y hasta el final del capítulo la conclusión seguirá siendo la misma. Expresada en el lenguaje de la filosofía y la experiencia humanas, se encuentra en las últimas palabras de uno de los hombres más exitosos de la Tierra: he sido todo y todo es nada. Expresado en el lenguaje de la Biblia y el testimonio del príncipe del placer terrenal, el poder e incluso la sabiduría, es vanidad de vanidades, todo es vanidad y vejación del espíritu. Oh, vuélvete de los montones de ceniza de este desierto de desolación espiritual y en aquel jardín junto a la tumba abierta aprende el secreto de una alegría que nunca se marchitará. El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4:14. Esperanzas muertas. La pregunta de nuestro texto habla a las almas que están sentadas en la desesperación en medio de las esperanzas, muertas de sus fracasos y decepciones. Levantaos, desesperados, enterrad vuestro pasado en aquella tumba. Empezad de nuevo con el amanecer de la Pascua y sabed que la resurrección significa para todo hombre desanimado que Dios ha establecido un gran tribunal de bancarrota, donde todas las deudas y pérdidas del pasado pueden ser consignadas al olvido eterno y tú puedes empezar de nuevo con un corazón tan fresco y una esperanza tan brillante como si tu vida hubiera caído del cielo en este momento y tú no fueras ni fueras nunca más el mismo hombre que forjó el pecado, la vergüenza, el fracaso y el naufragio que yace detrás de ti. Déjalo en la cruz y levántate y toma la fortuna que Él ha comprado para ti y está esperando para darte como Él, regalo de su gracia libre y soberana. Alguien cuenta de un anciano que cabalgaba por un distrito rural cuando fue abordado por un nativo que le pidió que lo llevara. Pronto comenzó a hablar con el hombre y descubrió que no era salvo.
El nativo le preguntó después de un rato cuál era su negocio en esas partes. Él respondió: represento a un patrimonio muy grande que acaba de ser dividido por el testamento del testador y algunos de los herederos viven por aquí, y los estoy buscando. Su apellido empieza por la letra S, y son una familia muy numerosa. Inmediatamente el hombre se interesó mucho. Vaya, dijo, conozco a algunos de ellos, son los Smith, ¿verdad? No, dijo el hombre, mientras lo miraba seriamente a la cara. Se llaman, pecador, y creo que tú eres uno de ellos, y he venido a traerte una fortuna. Querido amigo, ese es el significado de esta brillante mañana de Pascua. El amigo que te amó antes de que nacieras, ha pagado todas tus deudas, ha descargado tus responsabilidades, ha borrado tu pasado. Y te trae una herencia de amor y esperanza y gozo eterno que puedes tener libremente aceptando su gracia y entregándote a él en amorosa retribución. Nuestros santos difuntos. Por último, los ángeles llevan este mensaje a algunos que viven entre las tumbas de sus duelos terrenales y piensan que sus seres queridos están muertos. No se les oye, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Se cuenta la patética historia de dos niños pequeños que, tras la muerte de su madre, estaban cavando un hoyo en el jardín con sus débiles manos. Cuando les preguntaron por qué, explicaron que estaban cavando un camino al cielo para encontrar a mamá. Alguien les había dicho, al ver su cuerpo hundido en la tierra oscura y fría, que se había ido al cielo, y ellos pensaron que el cielo estaba en algún lugar de la tierra. ¡Ay, cuántos corazones están enterrados allí! Esto es todo lo contrario de lo que Dios ha querido. Él se ha llevado a sus seres queridos para elevar sus corazones a ese hogar celestial donde están resucitando y regocijándose ahora, y para ayudarnos a darnos cuenta de ese mundo que es la verdadera meta de todas nuestras esperanzas y el único hogar inmutable donde los amigos que se separaron volverán a encontrarse. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Levantaos y vivid con él en las cosas de arriba. Y así podríamos aplicar más extensamente esta pregunta inquisitiva a todas las cosas que en vano buscamos bajo los cielos. Levantad los ojos, levantad el corazón, mirad hacia adelante y recordad que los tiempos de la restitución de todas las cosas no llegarán pronto, sino muy pronto, cuando Jesús venga. Incluso mucho por lo que hemos orado, creído y alcanzado espiritualmente solo en parte, nos está esperando allá. Entonces nos será devuelto todo lo que hemos sacrificado y entregado. Y este universo mismo completará el misterio de la resurrección pasando por la prueba de la última conflagración, y saldrá con la misma marca de resurrección sobre el que Dios está poniendo sobre cada uno de nosotros ahora. Entonces, en verdad, será cierto que aquel que está sentado en el trono dirá, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Querido amigo, ¿estás viviendo en este nuevo mundo y para esta era venidera? Hay dos razas que cruzan el estrecho sendero del tiempo. Una es la raza de Adán, la otra es la raza de Cristo, una es la raza terrenal, la otra es el pueblo celestial. Una está condenada a permanecer entre los muertos, la otra avanza hacia la inmortalidad y la gloria. Como son los terrenales, tales son también los terrenales, y como son los celestiales, tales son también los celestiales. Y así como hemos llevado la imagen de lo terrenal, llevaremos también la imagen de lo celestial, 1 Sobar 15, 48,49. Amados, salid de entre los muertos y vivid para siempre. 9. El poder de la resurrección. A los cuales también se mostró vivo después de su pasión con muchas pruebas infalibles, siendo visto de ellos 40 días, y hablando de las cosas pertenecientes al reino de Dios, Hechos 1, 3. La vida terrena de nuestro Señor puede dividirse en 3 secciones, antes de su pasión, durante su pasión y el intervalo de 40 días entre su resurrección y ascensión. Como el resplandor de un cielo oriental que sigue brillando mucho después de que el sol ha desaparecido, o como el verano indio con su suave luz y su sol persistente. Estos días parecen tener una gloria mística a medio camino entre lo terrenal y lo celestial. Sus pies aún tocaban la tierra, pero su cabeza estaba en los cielos. La historia de aquellos días está contada solo en parte, pero sabemos lo suficiente como para que nos proporcione 7 mensajes distintos del Maestro que se va. La realidad y el significado de la resurrección. Es extraño que esto deba demostrarse a los discípulos cristianos, pero es la Iglesia de Cristo la que hoy comienza a desacreditar la realidad física de la resurrección del Señor. Por lo tanto, Dios lo había hecho un hecho demostrable apoyado por muchas pruebas infalibles.
Los guardias romanos que estaban apostados alrededor de la tumba y cuya tonta mentira sobre el robo de su cuerpo fue la mejor prueba de que ese cuerpo había desaparecido. Los ángeles mensajeros que repetidamente anunciaron que él había resucitado en verdad. Sus repetidas apariciones a sus discípulos y el testimonio de Tomás a pesar de su propio escepticismo, estos forman solo una pequeña parte de la cadena de evidencias que una mente tan aguda como la de Pablo consideró incontestable y que las mentes judiciales más profundas de hoy han declarado absolutamente concluyentes. La naturaleza de la resurrección de Cristo es tan clara como cierto es el hecho. El cuadro ofrecido por los evangelistas no deja lugar a dudas de la absoluta identidad del Cristo de Pascua con el crucificado del Calvario y el hombre de Galilea. Las mismas marcas de las espinas y de la lanza eran visibles y tangibles. Tan real era su humanidad que podían tocarle y saber por la evidencia de sus sentidos que tenía carne y huesos de verdad y que podía comer el pescado asado que le ponían delante y distinguir también el sabor del panal de miel. Pero tan trascendentalmente más poderoso era su estado de resurrección que incluso su vida física anterior, que su cuerpo podía atravesar la puerta cerrada y la piedra que sellaba el sepulcro sin obstáculos, y podía elevarse y ascender al cielo desafiando la ley de la gravitación sin el menor esfuerzo. Es imposible exagerar el significado de su resurrección. Es la prueba fundamental de su condición de Mesías y de la verdad del cristianismo. Es la evidencia de nuestra justificación. Es la fuente de nuestra santificación. Es la garantía de nuestra resurrección futura. Es la prenda de todo el poder que podamos necesitar en esta vida presente. Y es el modelo según el cual la fe puede reclamar la supereminente grandeza de su poder, según la operación de su fuerza poderosa, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. La presencia permanente de nuestro Señor resucitado. Esto está asegurado por su propio anuncio, cada palabra del cual está cargada de tal fuerza y sugestividad. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, o literalmente, todos los días, hasta el fin del mundo, edad. La importancia del anuncio queda atestiguada por la primera palabra, he aquí, que llama la atención sobre su extraordinario significado. La identidad de su presencia con su vida en la tierra está subrayada por el tiempo presente del verbo, yo estoy con vosotros. No era una promesa de una futura visita, sino una presencia que nunca se retiraría. Y la hermosa traducción, todos los días, hace que esa presencia sea tan perpetua y tan nueva como el amanecer de cada día sucesivo. Él está presente a través de todas las vicisitudes de los cambios y pruebas de la vida. La promesa no es todos los años, sino todos los días y toda clase de días. Los días nublados y los soleados, los días de angustia y los días de bendición, los días de soledad, los días de debilidad e incluso de fracaso, todos los días, hasta el fin del mundo. Y como si este anuncio no fuera suficiente, lo ilustró con varias manifestaciones que parecen ser proféticas de la forma en que todavía se podría esperar que Él se mostrara a sus seguidores terrenales. Cuán indeciblemente precioso es el cuadro de su camino a Emaús con los dos discípulos. Qué sencilla, qué natural, qué casi juguetona fue la forma en que el Maestro se les acercó. Cuán conmovedora es la delicadeza con que actuó como si hubiera ido más lejos, y esperó a que le insistieran para quedarse en su casa. Con cuánta alegría aceptó la apremiante invitación. Cuán gloriosamente se manifestó al partir el pan. Y luego con qué tacto desapareció cuando la visión los habría apartado de su sencilla vida de fe si se hubiera prolongado más. Así nos sale al encuentro en el camino de la vida. Así nos descubre a veces su rostro glorioso. Así, Él deja caer rápidamente la cortina y nos deja caminar por la fe y no por la vista. Cuán lleno de patetismo está su mensaje inmediatamente después de su resurrección, y decid, mis discípulos y a Pedro. Así, Él sigue señalando a los tímidos, a los desanimados y a los caídos. Cuán llena de consuelo está aquella visita matutina a la orilla del mar de Galilea, cuando los discípulos habían trabajado toda la noche y no habían pescado nada. Y el gris amanecer encontró allí al Maestro para suplir sus necesidades físicas y ayudarles en su angustia temporal. Y luego conducirles a las lecciones más elevadas del sufrimiento y el servicio. Es a la luz de estas lecciones objetivas que debemos interpretar siempre esa brillante y eterna promesa. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. La importancia de su palabra como vehículo de su presencia. Fue cuando hablaba con los discípulos en el camino y les abría las Escrituras que sus corazones comenzaron a arder dentro de ellos. Les inculcó la palabra profética de la que sus sufrimientos y gloria eran la carga continua.
Es en su palabra donde siempre encontraremos al Maestro cerca de nosotros. La advertencia del amado Juan acerca de los que nos seducen es que debemos continuar en la palabra que hemos oído desde el principio. Las manifestaciones espirituales no siempre son visitas divinas. La prueba de toda experiencia y de todo espíritu es la palabra de Jesucristo. La promesa y la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces se repitió esta promesa durante los 40 días? Cuán imperiosamente se les pidió que esperasen su poder. Y sin embargo, el Señor comenzó su ascensión para anticipar el próximo Pentecostés, y mientras soplaba sobre ellos, les ordenó que recibieran el Espíritu Santo. Así que todavía el Espíritu Santo es un hecho presente y ningún creyente necesita esperar un solo día para su venida. Pero la plenitud del Espíritu es una promesa y experiencia más grande. Mientras esperamos su llenura, hay alturas y profundidades de poder y bendición que no son más que guijarros en la orilla comparados con la poderosa profundidad que yace más allá. Estos días después de la Pascua deben ser para cada uno de nosotros días del Espíritu Santo, días de espera de una llenura más profunda, un bautismo más poderoso, un espacio más grande para su entrada y una obra más grande para su salida a través de nuestros labios y manos, y pies y vidas. Tomemos esta bendita promesa en su formulación forzosa y literal y probémosla en sus dos significados. He aquí, yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El envío ya ha comenzado. La recepción ya está en marcha. El final está en camino. Pero la magnitud de la bendición exige algo más que un momento pasajero, algo más que una oración formal, algo más que una comida apresurada en un mostrador de comida rápida. Exige incluso días de espera en el Señor, noches de intensa comunión. Y todos los días y todos los años de nuestras vidas terrenales para darnos suficiente espacio y tiempo para asimilar todo el significado de esa poderosa promesa para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La llamada al servicio, la gran comisión. Los mensajes de despedida del Maestro no justificaban ningún sueño de disfrute espiritual egoísta, sino que llamaban al servicio más extenuante por las almas de los hombres y el reino de Dios. He aquí algunas luces de destello sobre la vida de servicio tal como el Señor la ha delineado. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, pastorea mis débiles ovejas. Y otra vez, como me envió mi Padre, así también yo os envío. Somos enviados, somos apóstoles, somos embajadores. No estamos aquí por nuestra ciudadanía terrenal, sino porque hemos venido, como nuestro Señor, del cielo donde nacieron nuestros espíritus para dar testimonio de Él en la tierra. Y preeminente sobre todos los demás ministerios es la gran comisión para la evangelización del mundo pagano. El mandato ide por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Requiere un ministerio personal de hombre a hombre y para todo hombre bajo el cielo. El mandato de comenzar en Jerusalén nos transmite la gran confianza para el pueblo elegido. Ide y haced discípulos a todas las naciones, eleva el encargo a un plano más noble y nos convierte en embajadores del Rey de Reyes y depositarios del Evangelio para todo linaje, tribu y lengua. El mandato, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eleva la perspectiva más allá de cualquier sector de la humanidad, de cualquier círculo de patriotismo egoísta, de cualquier forma de egoísmo religioso. Y hace de la obra de evangelización el ministerio supremo de la Iglesia de Cristo y la responsabilidad primordial de todo discípulo del Señor Jesucristo. Ciertamente, no habéis entrado en estrecho contacto con Cristo resucitado ni habéis captado el espíritu de esos últimos días, trascendentales en la tierra si seguís inactivos, indiferentes o incluso neutrales en esta poderosa empresa que es la obra de emergencia de nuestros tiempos y que es la gran empresa para la que Dios nos ha llamado y bendecido. El significado de la ascensión. Al fin terminaron los 40 días, y en el sencillo relato se nos dice que Él los condujo hasta Betania. Levantó las manos y los bendijo. Y sucedió que, mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Es dulce recordar que la última actitud del Señor Jesús en la tierra fue la de extender sus manos traspasadas en amorosa bendición. Mientras se elevaba cada vez más alto en silenciosa majestad, el último recuerdo que tendrían de Él sería aquel rostro resplandeciente y aquellas manos extendidas y llenas de gracia. Era necesario que pasara de la escena terrenal y regresara a su cielo natal. Los discípulos deben saber, el mundo debe saber, las edades venideras deben saber que este pequeño planeta no es todo el gran universo de Dios.
Más allá de la cúpula azul del cielo, más allá del horizonte circundante, más allá del sol naciente y poniente, más allá de las estrellas de luz, más allá del último suspiro de agonía, la tumba enmohecida y la lágrima del doliente, hay otro reino, hay un mundo más grande y mejor, hay un hogar en lo alto, hay una tierra celestial. El hogar de Dios y la gran metrópolis de su poderoso universo. Y cuando hubo pasado por todas las etapas de la experiencia terrenal, desde la cuna hasta la tumba, pasó y ocupó su lugar a la diestra de Dios en medio de ángeles gloriosos y hombres rescatados. Era necesario que los hijos de Dios comprendieran, mediante la ascensión de su cabeza viviente, que esta vieja tierra no es su hogar, sino que, como la de su Maestro, su ciudadanía también está en el cielo. La ascensión de Jesucristo desplaza nuestro centro de gravedad, nuestro meridiano de latitud y longitud, nuestra estrella polar de esperanza y expectación de la tierra al cielo. Pero la ascensión de Cristo significó mucho más para Él y para nosotros. Significó un ministerio nuevo y más elevado para Él y para nosotros. Significó un ministerio nuevo y más elevado para Él. Significó su sacerdocio celestial como nuestro representante e intercesor ante el trono, presentando nuestros nombres sin valor con aceptación a su Padre, presentando nuestras oraciones imperfectas con el incienso de sus méritos y salvándonos por su vida como Él ya nos había salvado por su muerte. Significaba su gloriosa realeza como cabeza sobre todas las cosas para su cuerpo, la Iglesia. Allí se sienta entronizado sobre todo principado y poder y todo nombre que se nombra, gobernando y dominando, conquistando y por conquistar, Rey de reyes y Señor de señores, completando su Iglesia y preparándose para su venida. La ascensión y el ministerio de Cristo en las alturas fueron tan necesarios como su vida en la tierra, su muerte en el Calvario y su resurrección en la mañana de Pascua. En lo alto se alza el templo celestial. Una casa de Dios no hecha con manos. Un gran sumo sacerdote nuestra naturaleza viste. Aparece el guardián de la humanidad. Aquel que por los hombres fue su fiador. Y derramó en la tierra su preciosa sangre. Persigue en el cielo el poderoso plan. El Salvador y el amigo del hombre. La esperanza de su venida. El Maestro mismo había desaparecido de la vista y los últimos ecos de su voz en bendición se habían apagado, cuando de repente otra voz cayó sobre sus oídos, la voz de dos ángeles celestiales. Allá arriba, una nube de carros había recibido al Señor ascendente, tal vez una nube de innumerables ángeles, tan por encima de la tierra que sus formas no podían distinguirse y aparecían a la visión mortal como un lejano velo de niebla. Pero por un momento el Salvador permaneció detrás de aquella nube y envió de la comitiva celestial que había venido a acompañarle a casa a dos mensajeros especiales para que llevaran su posdata a sus amados discípulos. Y era esta. Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Habiendo zarpado una vez del puerto de Nueva York para una ausencia de muchos meses, el escritor recuerda bien que justo cuando el barco estaba a punto de abandonar el puerto, vino un mensajero para llevar a tierra los últimos saludos de los pasajeros. Solo hubo tiempo para una palabra, pero esa palabra de la mayoría de nosotros fue volver pronto. Y esa dulce esperanza animó durante los largos meses de despedida los corazones que esperaban en casa. Este fue el pensamiento del Maestro cuando dejó el puerto a tiempo. En aquel viejo mediodía de primavera en la ladera de Betania, os he dejado por poco tiempo, pero volveré a veros y vuestros corazones se alegrarán. Amados, esa es la meta, esa es la perspectiva de la fe y la esperanza, no la cruz, ni siquiera la resurrección, ni la obra de las misiones, ni siquiera la bendita presencia del Maestro y el poder del Espíritu Santo. Todo esto solo conduce a esa esperanza trascendente y eterna. Ese evento divino lejano, hacia el cual se mueve toda la creación. Querido amigo, ¿es esa la meta hacia la que te diriges? ¿Has inscrito en cada amistad, en cada inversión, en cada empresa, en cada trabajo, en cada alegría y en cada tristeza, hasta la venida del Señor? 10. Después de las Pascuas. Se mostró vivo después de su pasión con muchas pruebas infalibles, siendo visto por ellos durante 40 días y hablando de las cosas que pertenecen al reino de Dios. Hechos 1. 3. La mañana de Pascua es el comienzo de una parte única y sumamente interesante de la vida de nuestro bendito Salvador. Es el periodo de transición entre su ministerio terrenal y su exaltación celestial. Como el verano indio del año, hay en ella un tierno velo de belleza y misterio que la vincula con ambos mundos, y la convierte en un modelo peculiarmente apropiado de una vida escondida con Cristo en Dios,
en la que podemos caminar con Él todos nuestros días con la cabeza en el cielo mientras nuestros pies todavía pisan la tierra de abajo. Que el Espíritu Santo nos revele vívidamente tales vislumbres de esta vida bendita que nos permitan reproducirla en nuestra propia experiencia y caminar con Él con un nuevo sentido de su presencia permanente y gloriosa realidad. Un Cristo vivo. Esta alegre mañana de resurrección disipa de la religión de Jesús todas las sombras del sepulcro y toda la atmósfera mórbida de tristeza, depresión y muerte. El Cristo del verdadero cristianismo no es un ecce homo sangrante y coronado de espinas, sino un rostro alegre y radiante, luminoso como la mañana de la marea de primavera y radiante de vida inmortal. Yo soy el que vivo y estuve muerto, es su mensaje, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Yo vivo por los siglos de los siglos. Oh, que este día imprima en nuestros corazones la realidad de un Cristo resucitado y vivo, hasta que Él sea para nosotros más actual que cualquier otra personalidad, y sepamos lo que significa no solo estar reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, sino que mucho más seremos salvos por su vida. Un Cristo victorioso. ¿Qué cuadro de triunfo fácil y supremo es esa escena de la resurrección? Satanás había hecho todo lo posible, los hombres habían hecho todo lo posible por retener al cautivo de la tumba. Pero, sin ningún esfuerzo, el poderoso durmiente se levantó tranquilamente antes del amanecer pascual, despojándose deliberadamente de las ropas del sepulcro y envolviendo la servilleta y colocando todo en su lugar con la misma naturalidad con que cualquiera de nosotros esta mañana arreglamos nuestro aseo, y luego, a través de aquella colosal piedra que cerraba su tumba, pasó sin siquiera hacerla rodar a un lado o romper el sello, y antes de que los guardias pudieran saber que había resucitado, estaba de pie tranquilamente en el huerto, hablando con María como si nada hubiera sucedido. La infinita facilidad con la que puso sus pies sobre cada enemigo y se elevó por encima de cada obstáculo es, quizás, la impresión más sobrecogedora que hemos recibido de todos los incidentes de su resurrección. Así, también, vemos el mismo poder victorioso expresado en la actitud del ángel que lo siguió, y con un solo toque hizo rodar la piedra del sepulcro y se sentó fríamente sobre ella. Y luego miró a los rostros de los guardianes hasta que palidecieron de terror y huyeron horrorizados y consternados, sin luchar. Así es todavía nuestro Cristo resucitado, poderoso vencedor de todos sus enemigos y de los nuestros. Si pudiéramos verle ahora, le contemplaríamos sentado en el trono de su Padre, imperturbable ante todos los poderes de las tinieblas, y esperando desde ahora hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Oh, cómo alegra nuestros tímidos corazones contemplar a nuestro glorioso y victorioso capitán, y oírle decir de todo adversario y de toda dificultad, yo he vencido por vosotros. Que Dios nos ayude a ver al capitán como Josué lo vio, y ante él caerán los muros de toda Jericó y se derretirán las legiones de toda fuerza opositora. Cuán naturales, cuán fáciles, cuán sencillas fueron sus manifestaciones durante esos benditos 40 días. Cuán silenciosamente se dejó caer entre ellos, sin ser anunciado, sin pretensiones, sin ser atendido por guardias angélicos, y a veces sin distinguirse de ellos mismos en su simple presencia. Mírenlo cuando se encuentra con María en esa primera entrevista matutina, de pie como un extraño común en el jardín, hablándole en conversación fácil: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y luego, cuando llega el momento del reconocimiento, le habla a su corazón con una sola palabra de amor personal e indecible que desarmó todo su asombro y temor, y le devolvió todos los viejos recuerdos y afectos de su corazón palpitante. Vedle de nuevo camino de Emaús. Con qué naturalidad se acerca a la pequeña compañía mientras caminan. Con qué desenvoltura conversa con ellos. Con cuánta facilidad convierte la conversación en temas celestiales, y, sin embargo, qué libre de tensión es cada una de sus actitudes y palabras. De lo único que son conscientes es de un extraño ardor en sus corazones y de un encendido calor de amor. Por fin le obligan y él se deja presionar para entrar. Se sienta a su mesa, come el pan, como si hubiera sido otro discípulo como ellos, y solo entonces, cuando desaparece silenciosamente de su vista, se dan cuenta de que es el Señor. Y de nuevo, a orillas de Tiberíades, qué exquisito es su acercamiento. Qué natural su saludo, qué fácil el poderoso milagro de la pesca. Qué tranquilo e inafectado el encuentro cuando llegan a la orilla y el sencillo desayuno en el que él mismo participa. Qué exquisita la entrevista con Simón Pedro, cuya delicadeza y ternura ninguna palabra podrá expresar. Qué imagen de aquel bendito que aún vive para ser nuestro constante visitador, nuestro incesante compañero y amigo, quien nos encuentra como María en nuestras horas de dolor,
quien camina con nosotros, como con ellos. A menudo sin ser reconocido al principio, quien nos saluda en la fría y triste mañana después de nuestras largas horas de espera y trabajo y fracaso con su maravillosa liberación y aún más graciosas palabras de amor e instrucción. Tan cerca está el que ni siquiera nuestros amigos más íntimos pueden acercarse tanto. Tan sencillo es el que sus mensajes llegan como la intuición de nuestros propios corazones, y, sin embargo, Él es el maravilloso consejero y el Dios poderoso para todas nuestras perplejidades y todos nuestros lugares difíciles. Bendito Cristo de los 40 días, ayúdanos, con una fe más sencilla y un amor más infantil, a caminar contigo. El Cristo poderoso. Es difícil para nosotros darnos cuenta de la presencia que viene con pasos tan suaves y sencillez tan poco demostrativa. Pero detrás de esa forma suave y de esos pasos silenciosos está la omnipotencia que pudo decir: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Suyo es todo el poder en el cielo. Él es el Cordero en medio del trono, que sostiene en su mano los 7 sellos y desenrolla el pergamino del destino y la providencia para todos los mundos y seres y acontecimientos. Todos los actos poderosos de Dios registrados en el Antiguo Testamento no fueron sino manifestaciones de su poder. Todos los poderosos movimientos que comenzaron con su ascensión son obra de sus manos. Todos los movimientos de la providencia divina están sujetos a sus órdenes. Todos los poderosos ángeles de las innumerables huestes celestiales están sujetos a sus órdenes. Todos los poderes del infierno tiemblan ante su nombre. Todas las promesas de Dios se cumplen con su aprobación. Todas las leyes de la naturaleza están sujetas a sus mandatos. Y todo poder en la tierra está subordinado a su poder. Ni un viento puede soplar sin su permiso, ni una enfermedad puede golpear sino como Él lo permite, ni una mano humana puede herirnos mientras Él nos protege con su presencia. Las circunstancias de la vida, los enemigos de nuestras almas y las enfermedades de nuestros cuerpos están sujetos a su palabra. Los mismos tronos de la tierra están subordinados a su autoridad. Él puede hacer que un Ciro devuelva las tribus de Israel por un decreto nacional. Él puede hacer que un Constantino contemple la cruz flameante sobre el cielo y se convierta en un seguidor del estandarte celestial. Él puede abrir naciones y reinos al Evangelio, y por eso nos pide que vayamos y discipulemos a todas las naciones, debido a su poder todopoderoso en nuestro favor. ¿Cuán poderoso fue el poder de la resurrección? Superó el poder de la muerte y de la tumba, atravesó la piedra sólida, desafió el sello del gobierno romano y a los centinelas del ejército romano. Podía atravesar las puertas cerradas sin romperlas. Podía traer la milagrosa corriente de peces a la red del apóstol con una sola palabra de mando. Podía elevarse sin esfuerzo en el carro de su ascensión. Podía ungir a aquellos hombres débiles y tímidos con el poder que sacudió al mundo y puso los cimientos de la Iglesia. Oh, que nuestros ojos fuesen abiertos para que pudiésemos contemplar las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío, y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, que es su cuerpo, Ef. 1, 18-23. ¿Por qué no recibimos y comprendemos más a este Cristo Todopoderoso? Porque no podemos comprender ni soportar la plenitud de su poder. Dios está dispuesto a obrar a través de nosotros los triunfos de su omnipotencia, pero debemos ser vasos aptos, abiertos a su toque y capaces de soportar su poder. La ordenanza que tiene que llevar una poderosa carga de pólvora debe ser lo suficientemente pesada como para soportar la carga sin explotar. Y así, los corazones que han de conocer el poder de aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, deben ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Pensar en lo que Cristo está listo y dispuesto a hacer en nosotros y por nosotros asustaría a algunos de nosotros hasta la apoplejía, y realmente realizarlo rompería el frágil hilo de la vida misma. El corazón de Cristo está rebosante de recursos que el mundo necesita y que Él está listo para usar si tan solo pudiera encontrar recipientes listos y dispuestos a usarlos. O, que tuviéramos el valor de ver el poder que Él está esperando poner al servicio de todos los que están lo
suficientemente consagrados para usarlo para su gloria y lo suficientemente cerca para recibir el bautismo celestial. Él tiene para nosotros el poder del Espíritu Santo, el poder de la oración, el poder que conquistará las circunstancias y controlará todos los acontecimientos para su voluntad, y el poder que hará de nosotros los trofeos de su gracia y los monumentos de su presencia y victoria. Encontraremos este poder cuando salgamos a usarlo según su propia comisión, id, pues, y haced discípulos a todas las naciones. Solo una obra tan amplia como el mundo puede dar cabida al poder que Cristo está esperando otorgar. Un Cristo amoroso. Cuán inútil sería todo su poder si no estuviéramos seguros de que está disponible para nosotros, y de que su corazón nos ama tan tiernamente como su poderosa mano puede ayudarnos. Cuán tierno y amoroso es el Cristo de los 40 días. Veanlo en el huerto mientras habla a María con tierna simpatía: «Mujer, ¿por qué lloras?». Le pregunta, y luego la llama por su nombre en tonos que deben haber expresado más de lo que las palabras podrían decir. ¿Qué doliente puede dudar en adelante de su simpatía y amor? ¿Qué corazón puede vacilar en aceptar su amistad que todavía nos habla a cada uno de nosotros con una llamada tan directa y personal, y da a cada uno un nombre de especial y afectuosa consideración? O miradle de nuevo cuando se encuentra con Tomás, el dubitativo, el discípulo obstinado que exigía petulantemente que el Señor se reuniera con él con una evidencia que no había dado a ningún otro, y que ningún corazón humano tenía derecho a reclamar imperiosamente. Pero con cuánta ternura el Señor concede incluso su exigencia, hasta que Tomás se avergüenza de aceptarla y, más asombrado por la magnanimidad y omnisciencia de su Señor que por la evidencia de sus llagas, exclama: «Señor mío y Dios mío». Quien que esté acosado con dudas y dificultades necesita temer de nuevo traerlas a su presencia. Quien con tal amor condescendiente está listo para encontrarse con todas ellas, y hacer que nuestros corazones conozcan por la evidencia más profunda de su propio gran amor y la revelación de sí mismo que Él es en verdad el Hijo de Dios. Y mira su entrevista con Simón Pedro. ¿Qué reincidente necesita dudar otra vez del amor perdonador del Salvador, o temer venir y saber que será bienvenido a un lugar más cercano en su corazón y a un servicio más elevado en su reino si tan solo puede decir como Simón: «Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo»? Tan tierno, tan perdonador, tan lleno de amor viene a nosotros, a secar nuestras lágrimas, a satisfacer nuestras dudas, a perdonar nuestros fracasos, a restaurar nuestras almas, y luego a usarnos para un servicio más elevado, solo porque hemos aprendido a través de nuestras propias debilidades las profundidades de su gran amor. El secreto de caminar estrechamente con Cristo y trabajar con éxito para Él, es darnos cuenta plenamente de que somos sus amados. Sintamos que Él ha puesto su corazón en nosotros, que nos está observando desde los cielos con el mismo tierno interés que sintió por Simón y María, que está resolviendo el misterio de nuestras vidas con la misma solicitud y cariño, que nos sigue día a día como cualquier madre sigue a su bebé en su primer intento de caminar solo, que ha puesto su amor en nosotros y, a pesar de nosotros, está realizando para nosotros su más alta voluntad y bendición, hasta donde se lo permitamos, y entonces nada podrá desanimarnos. Nuestros corazones brillarán con amor receptivo. Nuestra fe brotará para cumplir sus poderosas promesas, y nuestros sacrificios se convertirán en los lujos del amor por alguien tan querido. Este era el secreto del espíritu de Juan. Hemos conocido y creído el amor que Dios nos tiene. Y el corazón que ha aprendido esto plenamente ha encontrado el secreto de la fe sin límites y del servicio entusiasta. El Cristo físico. El que salió de la tumba de José salió en la carne, con un cuerpo material y la misma forma que había dejado en la muerte y en la tumba. Hizo esto muy enfático en su entrevista con sus discípulos después de su resurrección. Quería que estuvieran completamente seguros de que no había ninguna ilusión acerca de su cuerpo. «Tocadme y ved», fueron sus palabras enfáticas, «porque un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo». En efecto, su conciencia espiritual no había muerto, fue solo su cuerpo el que probó la muerte, y fue su cuerpo, por tanto, el que resucitó de la muerte. La resurrección de Cristo, entonces, es un hecho físico, y el significado físico de la resurrección debe ser de suma importancia. Significa nada menos que esto, que Él ha salido para ser la vida física de su pueblo ahora, y dentro de poco la fuente de su inmortalidad y la cabeza de sus cuerpos de resurrección. Qué fuente de fortaleza e inspiración es para nosotros saber que nuestro bendito Señor tiene todavía la misma organización física que nosotros poseemos, y que está dispuesto y es capaz de compartir con estos marcos mortales su vida infinita y vivificante.
Él es nuestro pan vivo, y así como Él vivió por el Padre, así nosotros podemos vivir por Él. Y no solo es Él la fuente de salud y fuerza para nuestra vida material, sino que cuida de las necesidades del cuerpo. Los discípulos estaban hambrientos y fríos de su infructuosa pesca aquella mañana Galilea. Él vio su necesidad y les preguntó tiernamente: «Hijos, ¿tenéis algo de comer?». Y luego, llenando sus redes vacías y extendiendo la mesa en la orilla, les dijo: «Venid a comer». Así, Él sigue pensando en los pobres y en los que luchan, en los hambrientos y en los desvalidos, y permanece junto a ellos en su necesidad, listo y capaz, con una palabra, de proporcionarles un suministro inmediato y abundante. ¿Nos encontramos hoy en alguna situación de necesidad? El Cristo de los 40 días está más cerca de lo que pensamos, capaz de compadecerse de nuestras debilidades, y dispuesto a prestarnos la mayor ayuda en el momento de necesidad. Como los pescadores de aquel mar de Galilea, nuestras redes vacías pueden ser llenadas a su mandato. El obrero perplejo puede ser dirigido a lo que debe hacer, el miserable fracaso puede ser corregido. No hay necesidad que Él no pueda suplir, no hay consejo que Él no pueda dar. No hay regiones donde su poder no penetre, no hay discípulo que Él no ame ayudar en todo tiempo de necesidad. Oh, confiemos más en Él con todas nuestras circunstancias y penas, y nuestra mayor necesidad solo probará los recursos más infinitos de su amor y gracia. El Cristo siempre presente. El Cristo de los 40 días no es una visión pasajera que ha desaparecido para siempre, sino el Cristo de todos los siglos. Al final de aquellos benditos días, a medio camino entre la tierra y el cielo, dijo: «He aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Ese bendito tiempo presente ha tendido un puente entre el pasado y el presente, y ha prolongado esos días celestiales después de la resurrección a través de todos los días desde entonces. No es «estaré», como alguien que tiene que irse y volver de nuevo, sino «estoy», como una presencia que nunca se retirará. Él no es visto, es cierto. Pero es tan real como cualquier amigo es real tanto en su ausencia como en su presencia. Porque en el mundo espiritual la distancia y el tiempo son eliminados. Así como el telescopio puede acercar el objeto distante al ojo, y el teléfono puede presentar la voz que está a cientos de millas de distancia al oído que escucha y está atento. Así hay un mecanismo espiritual que puede hacer que Cristo sea tan inmediato al corazón como si todavía estuviera visiblemente a nuestro lado. Si tuviéramos otro sentido, todos los seres y realidades celestiales estarían directamente presentes a nuestra percepción. La promesa de este hermoso pasaje no solo se cumple en la presencia de Cristo en el corazón del creyente, que es una verdad literal y gloriosa, sino que es una presencia con nosotros. Es más que la conciencia espiritual de la morada del Señor. Es su personalidad directa y compañía constante con toda nuestra vida y su cooperación omnipotente en todas nuestras necesidades. Es la presencia de uno que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, y cuya presencia significa la derrota de todo adversario, la solución de toda dificultad, la satisfacción de toda necesidad. Oh, parece, en estos días, como si casi pudiéramos verlo moviéndose en medio de su pueblo, aquí y allá, en su poderosa obra, en el campo misionero con el obrero solitario en medio de peligros y enemigos, en las calles concurridas de la ciudad atestada, en los incidentes mezclados de la vida de negocios. En el torbellino y la confusión de nuestra intensa vida de hoy, en cada departamento de la sociedad humana, tocando con sus manos todas las cuerdas de influencia y poder, moviendo las ruedas de la providencia, y realizando su propósito para su pueblo y la redención del mundo. Oh, que pudiéramos verlo como Josué vio al capitán cuando entró en Canaán y acampó alrededor de Jericó, como Esteban lo vio cuando se enfrentó a la multitud de enemigos lobos que tenían sed de su sangre, como Pablo lo vio en medio de las tempestades del Adriático y los leones del Coliseo, como Juan lo vio en medio del trono. Sosteniendo en su mano las 7 estrellas y caminando en medio de los 7 candeleros de oro, y luego de pie ante el trono con todos los sellos del destino humano en su propia mano derecha. Entonces, en verdad, ningún sendero podría desanimarnos, ningún enemigo intimidarnos, ningún temor consternarnos, ningún trabajo abrumarnos, porque por encima de toda voz de peligro o de poder hostil, oiríamos su suave susurro: «He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». La promesa se traduce mejor todos los días que siempre. Él viene a ti cada día con una nueva bendición. Cada mañana, día tras día, Él camina con nosotros, con un amor que nunca se cansa y una bendición que nunca envejece. Y Él está con nosotros todos los días, es una permanencia incesante. No hay día tan oscuro, tan común, tan poco interesante, pero lo encuentras allí.
A menudo, sin duda, no lo reconoces, como sucedió en el camino a Emaús, hasta que te das cuenta de cómo tu corazón se ha calentado. Tu amor se ha conmovido y tu Biblia se ha vivificado tan extrañamente que cada promesa parece hablarte con realidad y poder celestiales. Era el Señor. Dios quiera que su presencia viva se haga cada vez más real para todos nosotros en adelante. Y ya sea que tengamos la conciencia y la evidencia, como ellos la tuvieron unas pocas veces gloriosas aquellos 40 días, o que sigamos adelante en los días venideros, como ellos lo hicieron la mayor parte de sus días. Caminando por simple fe y en simple deber, sepamos, al menos, que el hecho es cierto para siempre, que Él está con nosotros, una presencia invisible pero real, y listo si lo necesitamos en cualquier momento para manifestarse para nuestro alivio. Hay un hermoso incidente relatado de la madre de un colegial inglés a quien, cuando era un muchacho, envió a un internado, a cierta distancia de su casa, donde las reglas de la escuela solo le permitían visitarlo una vez cada 15 días. Pero esto era más de lo que su corazón de madre podía soportar, así que, sin que su hijo ni sus profesores lo supieran, alquiló un pequeño ático con vistas a la escuela, y a menudo, cuando él soñaba, se sentaba en aquella habitación superior con los ojos puestos en su querido hijo mientras éste jugaba en el patio de abajo o estudiaba en el aula. Él no podía verla, ni soñaba que estaba allí, pero si lloraba o la llamaba por su nombre o la necesitaba por un momento, estaba a su alcance. Esta es una pequeña parábola del amor insomne y de la vigilancia incesante que nuestro Salvador ejerce hacia sus seres queridos, porque Él tiene sus ojos puestos en nosotros de día y de noche. Y aunque no veamos su rostro y sus manos y su forma mientras avanza por nuestro sendero, disipando nuestros enemigos y despejando nuestro camino. Sin embargo, Él está allí, siempre allí, todos los días, hasta el fin. Creamos en su promesa, asumamos la realidad de su presencia, reconozcámosle siempre cercano. Hablemos con Él como si siempre estuviera a nuestro lado, y Él siempre nos responderá, ya sea por los susurros de su amor o por las obras de su mano. Así nunca estaremos solos, así nunca estaremos indefensos, así nunca seremos derrotados, así nunca tendremos que temer. E incluso si el valle solitario se abriera ante nosotros, no sería más que la apertura de una visión más amplia y una presencia más cercana y próxima, ya que descubrimos que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Rom. 8:38, 39.